España ingresa bien en el euro. España, si nos acordamos, voy a hacer un flashback hacia atrás, España sufre, bueno, primero pues está la guerra civil, de la guerra civil prácticamente salimos, bueno, exhaustos completamente, no recuperamos el PIB que había pues hasta el año 60 y tantos, hacemos el plan de estabilización en el año 59, tenemos el acuerdo preferencial con Europa, y más o menos pues va creciendo de una forma sostenida. Tenemos la inflexión del proceso democrático al que se llega prácticamente sin deuda y con unos parámetros donde se cumplirían lo que son los criterios de Maastricht. Hace falta hacer los pactos de la Moncloa para refundar las bases de la economía española. Y, bueno, pues después de intervalos de todo tipo, como los buenos decretos de Miguel Boyer y la mala política posterior, donde tenemos una política monetaria expansiva, devaluaciones, y en el año 96 no se cumplía ninguno de los requisitos de Maastricht. Estos requisitos eran 3% de déficit público, inflación por debajo también del 3% contenida y 60% de deuda sobre PIB. Bueno, se hace un esfuerzo tremendo por ajustar eso, y el ajuste produce sus efectos. Pasamos de algo que se decía que España no pasaría de los 12 millones de cotizantes a la Seguridad Social que había en el año 96, que eso no tenía remedio, y que teníamos pues un paro estructural de 4 millones o de 3 millones de personas, que es lo que había entonces, y que de ahí no podíamos salir. Las medidas de ajuste, se producen 3 medidas en el año 96. La primera medida es que se ponen los gastos por debajo de los ingresos. Una vez que sabes los ingresos que tienes, se ponen los gastos del Estado por debajo de los ingresos. Eso prácticamente lo hace el profesor Garea, que es el que se encarga desde la oficina presupuestaria del Gobierno en poner los gastos por debajo de los ingresos. Se da confianza al mundo financiero diciendo que se va a ir por el buen camino y conseguimos que un paquete de deuda, que era el 70% de deuda sobre PIB, en vez de pagarlo al 12 o al 13 o al 14 que se estaba pagando, se paga al 5, es decir, lo que haría un empresario. Por una parte, pues los gastos por debajo de los ingresos, la deuda financiera, ponerle unos términos que sea posible manejar. Y en tercer lugar, se producen unas privatizaciones donde se lanza al mercado prácticamente el 10% del PIB. Y eso no se utiliza para gasto corriente, sino que con ese 10% del PIB se baja la deuda pública más o menos del 70 al 60. Es decir, que cumplimos los requisitos de Maastricht, entramos en Maastricht con los requisitos cubiertos, 3% de déficit, inflación controlada, 60% de deuda sobre PIB, se hace una política ajustada hasta que, bueno, viene la crisis con la etiología que acabo de comentar. Y las crisis al final ponen de manifiesto los desajustes que hay. La economía española ha ido creciendo bastante, la entrada en el euro fue buena, entramos a un buen precio de peseta versus el resto de las monedas europeas, pero crecemos con inflación. Y los precios de los productos españoles van creciendo por encima de la inflación de nuestros competidores, pues alemanes o italianos o franceses. Bueno, y eso lo que provoca pues es un desajuste tremendo de la balanza por cuenta corriente, donde, como decía antes, no podemos devaluar. Y en el momento en que estamos ahora, pues es un momento donde estamos pues, prácticamente en el 80 o el 90% de deuda sobre PIB, unos tipos de interés superiores, por ejemplo, los de Alemania, el célebre, pues para todos es sabido, spread que tenemos con la deuda alemana, que son 3 puntos, pero 3 puntos es que pagamos prácticamente entre el doble y el triple que los alemanes por los gastos financieros. Eso en un país que tiene 3 veces y media de PIB de endeudamiento total o una vez de PIB de endeudamiento extranjero, es una losa tremenda. Por supuesto, pues el déficit público lo tenemos en el 7 y si añadimos los 3 o 4 puntos de saneamiento del sistema financiero estamos en el 10 y por tanto pues no se cumple ninguno de los parámetros que nos permitían estar, digamos que por derecho propio o con confort dentro del euro. El problema más lacerante de todo eso es el desempleo. Es decir, el desempleo, pues 6 millones de desempleados es una cifra tremenda, 27% de desempleo es tremenda, pero aquí quiero decir algo respecto a todo lo que estoy comentando. Cuando la gente dice que un país va mal o que las administraciones van mal porque tienen déficit público, yo creo que la expresión es inadecuada. Hay que decir que tienen déficit público porque van mal.
cuando se dice que un país tiene mucha deuda y que eso es un problema, no, tienen deuda porque hay un problema, ¿no? Y cuando se dice que hay mucho paro, pues el paro es lo último que empieza a aparecer cuando la economía va mal, pero lo último que empieza a recuperarse cuando la economía va bien, porque, en fin, supongo que ha quebrado bastantes empresarios. Al empresario no le gusta echar gente, es decir, que antes de echar gente, pues quita publicidad, quita lo que no es el core business, quita todo lo que puede, y luego empieza a echar gente. Pero cuando la economía empieza a recuperarse, pues primero invierte en máquinas, luego invierte en no sé qué, y como tiene la experiencia pasada, pues lo último que hace es empezar a contratar más gente para poder salir de ahí. Bueno, y esa es la situación en la que estamos en la economía española. Yo creo que hay que hacer 4 o 5, además de, por supuesto, tener cuidado con los gastos, de apagar las luces, de cortar el gasto corriente. Lo que nos está diciendo un 6% de déficit público es que hay que hacer una reforma estructural fundamental en las administraciones, ahora hablaré. Y yo creo que hay que hacer 4 o 5 renglones, que son a los que me voy a referir seguidamente, que son las reformas que, a mi modesto entender, pues son necesarias para dar impulso. La primera es la reforma financiera. La reforma financiera se hizo mal, se hizo tarde y mal, y se hizo tarde y mal por una razón, porque como, en fin, la reforma financiera, yo he estado llevando el caso Rumasa como abogado del Estado en una de mis vidas anteriores, y ya no tiene mucho, en fin, digamos, mucho secreto, es decir, que al que va mal se le interviene, se le sanea y se pone en el mercado, que es lo que pasó con Banesto, y no hay nada más que hacer. Ahora, si se dice por el gobierno que no hay crisis, como no hay crisis no se puede intervenir, y como no se puede intervenir no se puede dar dinero público, porque el dinero público se le da por el Fondo de Garantía de Depósitos en el que se ha intervenido. Y entonces entramos en la logomaquia que hemos estado viviendo, que es como no hay crisis no intervenimos, pero como hay que dar dinero público a según quién, pues entonces lo que hacemos es que decimos, que damos una figura que no ha servido para nada, que son los IPS, donde se dice, bueno, si alguien que va regular se junta con alguien que va mal y con otro que va medio bien, les damos dinero público. Y con eso lo que producen es que el daño que podía estar acotado en 10, 15 o 20 lo extendemos a todo el sistema financiero. Y encima nos saneamos, porque seguimos con un lío de FROBs, de no sé qué, de ayudas, metemos a Europa.